Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a empezar. Este va a ser el inicio del curso de programación que les ofrecí, pero va a haber una variación que ya no va a ser en C++, que es un gran lenguaje, que de hecho yo soy especialista en ese lenguaje, sino que va a ser en Dart. Dart es un lenguaje de programación lanzado por Google, el cual te permite programar para diferentes plataformas, y eso es lo que vamos a aprovechar, que es un lenguaje nuevo y juntos lo vamos a ir aprendiendo. Yo ya lo he aprendido más o menos y lo vamos a estar compartiendo toda la enseñanza que podamos tener juntos. Tú que me ves a través de tu pantalla y yo por mi cuenta, y voy a enseñar y voy a transmitir lo que aprendo para que vean que la programación no es complicada. Así que nada, bienvenidos al curso de programación en Dart. Y antes de iniciar con el curso en sí, quiero tomar este video inicial para hablar sobre qué es la programación y qué es lo que busca la programación. De repente tú eres una persona que no sabe lo que es, o de repente recién estás empezando o vas a estudiar una carrera universitaria, técnica, y te interesa tal vez este mundo, pero no sabes exactamente qué es lo que es. Yo creo que este video introductorio es una buena forma de darte unas luces de lo que es la programación, ¿no? La programación en sí no es para nada complicada. Yo soy de las personas que creen que programar no es complicado, a pesar de que en un inicio yo sí tuve problemas para aprender a programar, pero yo te voy a dar esos tips necesarios para que tú no pases por lo mismo. Programar es bastante sencillo, es nada más dar instrucciones, seguir un conjunto de pasos para llegar a una meta final. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta desde un inicio. Por ejemplo, todos programamos sin saberlo. Cuando tú preparas, por ejemplo, un platillo, digamos algo tan simple como el arroz, por ejemplo, ¿no? Primero, el primer paso, lavas el arroz. Segundo paso, sazonas el arroz. Tercer paso, echas agua. Y cuarto paso, prendes el fuego para que se prepare. Quinto paso, ya está listo tu arroz, ¿no? Es algo bien sencillo. Esto es la programación. Seguir pasos estructurados para poder lograr un objetivo o alcanzar una meta final. Es bastante sencillo, no hay más. Todo en este mundo funciona con programación y básicamente es así como debes de entenderlo. Una de las analogías que a mí me gustaron bastante cuando yo aprendí a programar fue que me dijeron que la computadora en sí, o el ordenador, es como un niño muy tonto, al cual tú le tienes que empezar a enseñar desde cero para que él haga lo que tú necesitas que haga, ¿no? Es decir, nosotros en el curso vamos a ver a la computadora como una personita que recién se está formando y a la cual le tenemos que enseñar paso a paso lo que tiene que hacer para poder conseguir una meta final. Por ejemplo, en un niño, ¿no? Poder graduarse de la primaria, la secundaria o la universidad, ¿no? Nuestro curso en sí va a ser como ese niño, o nuestro ordenador durante el curso va a ser como ese niño al cual le vamos a enseñar algo hasta que por fin se gradúe. Muchos se preguntan si es que un programador o un desarrollador son lo mismo, y en YouTube hay poca información sobre esto. En realidad, un programador y un desarrollador no son lo mismo, a pesar de que ambos conocen de código, a pesar de que ambos tienen conocimientos en programación, ¿no? Un programador en sí por lo general es aquel que solo se encarga de modificar código o de escribir código para una tarea o un proyecto en específico, y que solo se encarga de partes específicas de un proyecto. Por ejemplo, llevándolo a la vida real, a la normalidad, un programador sería como aquel albañil que está encargado dentro de un proyecto de construir una casa, de hacer, por ejemplo, el techo. Albañil solamente se va a encargar del techo, mientras otros albañiles se encargan de construir tal vez la cocina, tal vez los cuartos, tal vez las habitaciones, ¿no? Esto pasa en la programación. Un programador por lo general tiene tareas específicas dentro de un proyecto. Ahora, un desarrollador
a pesar de saber código, muchas veces se encarga de varias partes diferentes del proyecto en sí. Por ejemplo, un programador puede saber de código, puede saber de bases de datos, puede encargarse de diferentes aspectos de un proyecto en general. Es como el arquitecto que tiene conocimientos, ya llevándolo a la analogía que hemos hecho hace rato del albañil. El desarrollador sería el arquitecto con más conocimientos y conocimientos variados para poder terminar un proyecto en sí, ¿no? Por lo general, el desarrollador puede estar en el momento del diseño del aplicativo o del proyecto en sí, puede estar en el momento del desarrollo del código hasta el final, que es el proceso de lanzamiento y testeo ya del aplicativo o proyecto que ya tengamos. Así que no son lo mismo, ambos saben de programación, de código, pero no son lo mismo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En mi caso, yo soy desarrollador, me especializo en lo que es desarrollo de páginas web y desarrollo de aplicativos móviles con Android, con Kotlin como lenguaje nativo y en iOS con Swift. Así que igual el curso que vamos a llevar es con Dart, el lenguaje Dart, y vamos a utilizar Flutter, como se pronuncie, que es un framework también de Google para poder desarrollar aplicativos tanto para iOS como para Android con tan solo el mismo código. Un mismo código nos va a permitir de manera nativa, no como otros que dicen que son nativos pero no lo son. Flutter y Dart nos van a permitir exportar nuestros aplicativos de manera nativa. Hay que tenerlo en cuenta para lo largo del curso. Hasta ahora lo que hemos hablado, has escuchado que yo he dicho bases de datos y de repente te entra la curiosidad por saber si es que los que hacen las bases de datos son tipos de desarrolladores, ¿no? O también si son desarrolladores o programadores. Y bueno, existen diferentes áreas en lo que es nuestro rubro y existen también diferentes tipos de desarrolladores o programadores. Existen desarrolladores en lo que es el frontend, que es las personas que dan la cara o que son los que se encargan de programar la parte visual de lo que los usuarios visualizan finalmente en un aplicativo, ya sea en una página web, en un programa de escritorio. La gente del desarrollo de frontend se encargan de ver toda esa parte final, ¿no? Más interacción con el usuario, por así decirlo. Ahora, las personas que ven el backend son las personas que se encargan ya de las bases de datos que ya mencioné anteriormente. Las bases de datos pueden ver lo que son los servidores y todo lo que funciona detrás ya de lo que es la parte visible de un aplicativo o de una página web o de lo que fuese, ¿no? Existen también los desarrolladores que son full stack. Muchos dicen que no existe un desarrollador full stack como tal, porque el full stack es, en teoría, el que se conoce o el que sabe tanto de la parte del frontend como del backend, que son personas que tienen conocimientos tanto del desarrollo de software con código para la parte visible, como los que saben lenguajes de programación como SQL, MySQL, que son ya lenguajes enfocados ya para lo que es el desarrollo de bases de datos. Los full stack conocen ambas partes del desarrollo y pues pueden encargarse en sí de cualquier parte del proyecto, ¿no? Estos son los full stack. Muchos contradicen porque dicen no puedes saber de todo, pero sí se puede saber de todo un poco y aquí lo vamos a demostrar. Muchos se preguntan si para ser desarrollador o programador, como lo quieran ver, en realidad no nos vamos a estancar en este tema, es necesario estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica o algo por el estilo. En lo personal, yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas computacionales aquí en Perú, yo soy de Perú, en la Universidad Privada del Norte. Yo dejé la carrera en octavo ciclo. La dejé ya hace 5 años, en la actualidad tengo 28 años, la dejé hace 5 años cuando tenía 23, porque empecé a trabajar en una empresa sudafricana con sede aquí en Perú, es una empresa minera, y empecé a trabajar para esta empresa como desarrollador en un inicio. Ahora estoy en el área de comunicaciones, me encargo de cosas básicas como dar mantenimiento, hago de community manager también algunas veces,
Pero el punto de esto es que en lo personal yo creo que no es necesario estudiar una carrera universitaria. Todo lo que yo sé, todo lo que yo les voy a transmitir o los conocimientos que yo les voy a dar, no los aprendí en la universidad. Es más, en la universidad no he aprendido ni el 1% de lo que ahora sé. Y todo lo que aprendí fue de manera autodidacta, que creo que la mayoría de programadores tenemos en común. La gente que está en YouTube, hemos aprendido de manera autodidacta. Creo que es la mejor manera de aprender. No creas que por estar en una universidad vas a ser el gran programador o te van a dar todas las soluciones servidas en un plato, porque no es así. En la universidad, la verdad es que a los docentes, al menos en el caso de mi universidad, no les interesaba si es que estudiábamos o no. Justo en mi carrera, el último año que yo estuve estudiando, estuve en proceso de acreditación por la Laureate International Universities, y la verdad es que no sé, ni siquiera nos hacían caso. Y pues nada, yo creo que no es necesario estudiar una carrera universitaria, porque ahora en la actualidad todo está en internet, todo lo podemos aprender desde cero, por más que no tengas conocimientos. Pero ojo, no digo que el estudiar una carrera universitaria sea malo, tampoco digo que sea bueno, la verdad, pero ya depende de ti. Tengamos en cuenta que el estudiar una carrera universitaria no es nada barato, al menos aquí en Perú. De repente, si es que tú quieres ir a una universidad privada, como fue mi caso, es algo más complicado porque es algo más caro. Y en las en las universidades del estado no hay carreras tanto enfocadas a la tecnología, sino que son más carreras comunes, por así decirlo, o las que son las de siempre, pues no, derecho, administración y tal. Y aquí en Perú es un poco complicado. Si es que tú puedes estudiar una carrera universitaria en una universidad privada, creo que es la mejor opción, si es que te alcanza el dinero también, pero no es necesario para ser programador. Una vez que tú ya de repente decidiste estudiar una carrera universitaria o estudiar una carrera técnica, ¿qué carrera debes elegir? Te preguntarás, ¿qué carrera debo elegir para que me enseñen a programar o para yo aprender a programar? Hay diferentes carreras con diferentes nombres y algunas de estas te enseñan a programar, no todas. Ojo, por ejemplo, yo he estudiado ingeniería de sistemas computacionales, pero en la misma universidad también existía la ingeniería de sistemas como tal, así, nada más. Y también hay ingeniería industrial, que también te enseñan a programar, pero algo breve, ¿no? En lo que es la carrera que yo estudié, ingeniería de sistemas computacionales, me enseñaron a programar en primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Después no ves la programación para nada más, a pesar de que se supone que esa es como que nuestra base. Pero en la universidad yo me di cuenta que lo que más buscan es hacerte un empresario, o que seas un ingeniero que trabaje para una empresa grande y ya está. No estoy de acuerdo con ese pensamiento, a mí no es lo que me gusta, también por eso me desanimé a seguir estudiando en la universidad. Y también en ingeniería electrónica te enseñan a programar, o sea, hay varios rubros, como la mecatrónica también, que era la carrera junto con medicina que cualquiera de esos dos quería estudiar, pero me decanté por ingeniería de sistemas computacionales. En mecatrónica, ingeniería electrónica, industrial, sistemas computacionales te enseñan a programar. No te van a enseñar todo lo que necesitas saber, pero te van a enseñar lo básico. Ya va a depender de ti si es que tú le sacas provecho o si es que tú vas más allá y pues continúas con la programación, como es mi caso, ¿no? Yo me dedico a esto, vivo de esto y pues ya es algo que depende de cada uno. Muchos se preguntan cuando van a estudiar o eligen estudiar una carrera como ingeniería de sistemas o alguna ingeniería, o es más la de desarrollador o programador, si es que necesitan saber matemáticas. Y esto es un mito, completamente. No necesitas matemáticas tan avanzadas. Sí, es cierto que vas a llevar, en mi caso en la universidad llevé 7 tipos de matemática: matemática discreta, cálculo 1, cálculo 2, matemática básica, álgebra lineal y numérica, y alguna matemática se me debe estar yendo por ahí, y 3 tipos de física. En la universidad sí te enseñan esto, en mi caso sí me enseñaron esto, pero hasta el día de hoy, ya llevo 5 años trabajando fuera y no lo he usado para nada. En realidad he usado lo básico, que es cálculo, pues cálculo que te enseñan en el colegio y tal. Lo que sí necesitas saber y desarrollar bastante es tu lógica, y eso es la base de la programación o del desarrollo de software.
la lógica. La lógica sí tienes que desarrollarla desde la base. Si tú tienes una buena base en lo que es la lógica, pues va a ser la programación para ti como un juego o armar un rompecabezas, que es como yo lo veo, y se te va a hacer muy sencillo. Otra cosa que yo sí, de todas maneras, de cabeza, como base, tienes que saber y es necesario que aprendas es en inglés. El inglés es muy, pero que muy necesario. Si es que tú has estudiado inglés desde muy pequeño, va a ser genial porque no vas a tener mucho problema para aprender a programar, porque toda la documentación, los libros que leemos para esto están en inglés. Y es más, te recomiendo tener todos tus dispositivos en inglés para que te acostumbres. En mi caso, yo tengo mi computador, tengo mi smartphone, todo en inglés para yo practicar, porque no tengo con quién hablarlo, pero yo practico mi inglés al menos de esta forma. El inglés y la lógica creo que son la base o lo que tú debes aprender para empezar a programar. Es lo básico. No te preocupes tanto por la matemática. Eso es un mito totalmente, salvo y te quieras dedicar pues a no sé, a hacer programas para el cálculo de data, de big data, o quieres dedicarte a la estadística. En estos rubros sí pues vas a utilizar bastante matemática, pero para lo que por lo general se hace no es muy necesario. Seguramente también te estás preguntando qué cosa es un lenguaje de programación o cómo es que se empieza a programar. Es bastante sencillo entender esto y es una de las bases también para que entiendas la programación desde cero, desde un inicio. Las computadoras, los ordenadores no hablan en nuestro lenguaje, no hablan en español, no hablan inglés, no hablan francés, no hablan ningún lenguaje de este tipo que nosotros utilizamos para comunicarnos entre humanos, ¿no? Lo que ellos hablan es lenguaje máquina, código máquina, que no es lo mismo que el lenguaje binario o el código binario. Ojo, muchos se equivocan en eso, no es lo mismo. Más adelante lo explicaré. Pero la computadora necesita un lenguaje puente, un bridge, para que nos podamos entender y ella pueda hacer lo que nosotros queremos que haga. Entonces es para esto que se utilizan los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es como si aprendieras un lenguaje nuevo para hablar con otra persona. Por ejemplo, en el caso del inglés, el francés, es básicamente lo mismo. Vas a tener que aprender un lenguaje nuevo para comunicarte con la computadora. Existen muchísimos lenguajes, miles de lenguajes. Está C++, C#, Java, Swift, Kotlin, Go, Dart, en este caso que lo vamos a aprender. No sé, tienes un montón de lenguajes, JavaScript, TypeScript, que es de Microsoft. O sea, hay miles de lenguajes que podemos aprender para comenzar a programar. Una de las recomendaciones que yo doy con la experiencia en los años que ya tengo programando es aprender un lenguaje que te enseñe paso a paso, un lenguaje secuencial. En la actualidad muchos te dicen: empieza con Python, que es el más demandado en el mercado, no se te va a hacer difícil. Empieza con JavaScript. Y es cierto, son lenguajes muy simples. Es más, yo aprendí a programar con C++. Es por eso que yo quería enseñar C++, pero he visto que Dart es parecido y tiene varios usos. Tiene varios usos, y lo cual me ha impulsado a enseñarles Dart. Las personas, los desarrolladores, en la mayoría yo he escuchado que te dicen: estudia JavaScript o estudia Python. Son lenguajes muy buenos que puedes utilizar en cualquier lado, literalmente. Estos dos lenguajes son los topes ahorita. Pero ¿qué pasa? Son lenguajes muy, pero que muy sencillos. Si tú aprendes un lenguaje sencillo, cuando tú vayas a un lugar donde de repente te pidan programar con Java, con C#, con C++, a una empresa bastante grande, se te va a complicar más. Se te va a complicar aprender un lenguaje, porque una vez que tú aprendes un lenguaje de programación bien cimentado, con bastante base en programación, al aprender otro lenguaje no te va a tomar más que 2 semanas, por ejemplo. No se te va a hacer nada complicado cambiar de un lenguaje a otro. Pero la mayoría, si es que empieza con un lenguaje fácil y luego lo mandan a un difícil, les rompes la cabeza. Yo aprendí con C++, que es un lenguaje no complicado. Muchos dicen que es muy complicado, yo no lo veo complicado. Pero cuando yo quiero aprender un lenguaje nuevo de programación, no se me hace tan trabajoso, no tengo tanto problema. Así que yo te recomiendo que empieces con un lenguaje ni muy complicado ni muy fácil, sino un lenguaje intermedio. Es por eso que les voy a enseñar Dart.
Ahora también vamos a necesitar trabajar en un entorno de desarrollo. ¿Qué es un entorno de desarrollo? Un IDE es donde es el programa ya hecho que nos va a permitir escribir el código que nosotros necesitamos para que la computadora lo tome y lo interprete y pueda darnos una respuesta, una salida, ¿no? Es el que nos va a permitir comunicarnos con la computadora. En este caso, para comenzar, nosotros como muchos, yo voy a tomar este curso con un lenguaje desde cero, como para gente que no sabe programar, que nunca en su vida ha programado, y realmente va a ser así, no como otros que te dicen lo mismo en otros canales y te empiezan a hablar de funciones y te dicen, no, ya luego te voy a explicar. No, yo te voy a enseñar desde cero. Y para esto yo voy a usar Dart-Lang, que es una web de Dart mismo que te permite programar ahí. Así que por el momento no vamos a necesitar instalar un IDE, un entorno de desarrollo como tal. No necesitamos hacer absolutamente nada. Vamos a comenzar ahí. Luego sí vamos a estar utilizando Visual Studio Code, que es un editor de código bastante completo. Vamos a descargar el framework de Flutter y vamos a descargar el lenguaje de programación de Dart. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Por el momento vamos a comenzar aquí. Vamos a ir paso a paso para que ustedes entiendan desde cero cómo es que tiene que ser la manera correcta de aprender a programar. Existen varios errores comunes que yo quiero mencionar para la gente que va a iniciar a programar. Si tú empiezas a programar y dejas pasar unos días, te vas a perder. No lo hagan, es un error muy común. El decir, ay, no entiendo, lo dejo y luego lo retomo, es una mentira muy grande. No lo vas a retomar, se te va a hacer complicado, la tecnología avanza. Si hoy una cosa escribiendo código se hace de una forma, mañana pasado se va a hacer de otra, porque la tecnología va avanzando día con día. Es mentira eso, así que ese es uno de los errores que más se cometen. No dejen de practicar. La práctica hace el maestro. Practiquen siempre que puedan, lean documentación. La documentación original está en las webs, en las páginas web de cada lenguaje. En el caso de Dart, Google tiene la documentación de Dart en su propia página web y está muy especificada, y la mayoría lo tiene así. Así que no dejen de practicar, consuman documentación oficial, no consuman mucho lo que son... Está bien consumir tutoriales en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero nunca consuman más información de la que pueden comprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se llenen tanto de información si no van a practicar, porque de nada sirve que tan solo tengas la teoría y la práctica al momento de ya hacer un proyecto como tal. No van a poder hacerlo porque les va a saltar miles de errores, van a darse cuenta que las cosas ya cambiaron, que no funcionan como ustedes creían que funcionaría. Así que esa es una recomendación: aprendan y practiquen a la par, eso les va a servir bastante. Y nada, básicamente este video yo quería hacerlo a manera de introducción para que ustedes puedan saber qué es la programación, qué es un lenguaje de programación, qué es un IDE, cómo vamos a ir haciendo el curso dental en sí. Vamos a ir desde cero, y nada, espero les haya servido este video introductorio, y vamos ahorita nada más a empezar con el primer capítulo, con el primer video del curso, que va a ser cómo entrar a programar a la web de Dart desde cero, que es un operador lógico, que son las variables y toda esa locura que de repente ustedes no entienden o no han entendido anteriormente. Nada, espero también le den like, se suscriban y compartan este video, que me ayudan bastante. Gracias a la gente que estaba comentando el video de los Sony WH-1000XM4, que hice su revisado y su unboxing. Igual lo voy a dejar por acá para que lo vean si es que aún no lo han visto. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.